Amigos, tenemos una Jeep Compass 2013. Está marcando este testigo que está aquí. Pongan en los comentarios si alguien sabe técnicamente cómo se escribe y cómo se dice en español o inglés. No se crean, mis amigos, no se crean, pero sí. ¿Qué tal, amigos de Afinauto Automotriz? Tenemos una Jeep Compass. Nos está marcando este testigo, el de tracción, control de tracción. Pues vamos a ver qué es que nos marca nuestro escáner. Y nuestro escáner nos dice lo siguiente. Nos está marcando estos códigos. Vamos a ABS, nos está marcando también. Nos está marcando todo esto. A ver, vamos a ver aquí. Controlador de airbag. El BCM. Tiene bastantes códigos este carrito. Bien, amigos, vamos a borrarlos todos y vamos a ver con qué se queda el vehículo. Bien, amigos, ya terminó el diagnosis, la prueba rápida. Nos arroja estos códigos en el ABS, módulo de ABS. Y ¿esto qué es? Esto es como el cinturón de seguridad. Controlador del airbag y el BCM. Circuito de control del motor de arranque 2 abierto. Pues son los únicos códigos que nos manda. Y vamos a revisar si aquí tenemos del control de tracción, que viene siendo este botoncito. Ya lo movimos y no se quita. Estoy dándole clic, pero si te fijas al fondo está no tenemos ninguna actividad. Bien, vamos a ver qué tiene ¿Por qué no lo marca? A ver. Noto que no viene un módulo de ese tipo. Bueno, pues vamos a darle corrección a estos del ABS. Vamos a revisarlos. Bien, amigos, aquí me llamó atención el del ABS. Me voy a meter. Hablo algo de ángulo de giro. Rendimiento errático del sensor del ángulo de dirección. Rendimiento de recorrido excesivo del ángulo del sensor del ángulo de dirección. Ok, muy bien, vamos a meternos en cada código almacenado. Vamos a ver si nos da ayuda. Nos dice que no tiene información. Voy a checar el otro. Tampoco tiene información. Vamos a darle borrar. Ya le dimos, pero no nos lo borró. Vamos a volver a intentarlo. El escáner no se quiere quedar. Según borrado, vamos a checar, leer código. Caray, ya no lo borró, mis amigos. Vamos a darle anterior, un poco más atrás. Vamos a leer código de avería. Nos sacó un poquito de aquí. Vamos a seleccionar sistema para no tardar tanto. Era el ABS. Esperemos un momento. ¿Qué nos arroja? Vamos a leer códigos. Pues no tenemos ninguno. Vamos a checar ahora el tablero. Al parecer no lo borró. Amigos de Afinauto, vamos a darle marcha. En efecto. Pero bueno, vamos ahora a caminarla. Vamos a rodarla. Porque nos hacía... Vamos a abrir un poco la cámara. Comenta el cliente que lo hacía eventual. Creo que tenemos el freno puesto, amigos. ¿Por qué no me dicen? Ahí está. A ver, vamos a checar. Caramba. Creo que tenemos toda la reversa. Bien, bien, bien. Ya prendió. Ya lo tenemos encendido en cuanto giró la llanta, ¿no? Volvió a encender, pero no falla. El vehículo no me falla. Ok. Ya ven que de repente se activa y derrapa, no quiere acelerar. El control de aceleración es mínima. Vamos a hacer un giro. En algunos autos se llega a borrar después de caminarlo, pero este fue al contrario, nos encendió. Vamos a checarlo. Bien, amigos, pues miren, esta es nuestra rutita para el taller, por si alguno por aquí de repente anda en Morelia afuera, si nos quiere visitar.
Pues por aquí estamos. Bien, sigue encendido. Estamos en taller Afinauto Performance. Aquí lo tenemos a nuestra derecha. Y se ve nuestro taller de lejitos. Tenemos un técnico trabajando. Bien, vamos a checar en este qué código nos arrojó. Vamos a estacionarnos. Listo. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a anterior. Vamos a leer los códigos de nuevo. Mira, aquí está. Rendimiento de recorrido excesivo del ángulo del sensor, del ángulo de dirección. Muy bien, el C1240. Bien, amigos, vamos a meternos más a fondo y continuamos. Recuerda que es una Jeep Compass. Bien, amigos, pues ya me metí al ABS. Me voy a meter a inicialización. A ver qué nos indica. Aceptar. Nos da unas indicaciones. Ahorita lo voy a poner en español. Vamos a darle a aceptar y nos dice que verifiquemos que el vehículo esté estacionado, nivel de tierra con volante rectos y pedal de freno liberado. Vamos a liberar nada más pedal de freno. A ver. Listo. Pensé que el de estacionamiento. Aceptar. Inicialización del sensor SP completada. Continúe para finalizar la inicialización del ABS. Órale. Vamos a ver comprobando. Inicio de ciclo, pulse OK. OK. Para completar la prueba de drive de motor debe estar en ejecución primer y luego vehículo tiene que ser impulsado entre 3 y 15 millas con un giro que es por lo menos 90 grados de ancho. Ok, vamos a darle vamos a encenderlo. Ahí se apagó, nos está marcando off. Bueno, vamos a darle 15 millas y 90 grados. Imagino que es un giro, ¿no? De 90 grados. Mira cómo se va comportando. Voy a llegar a la esquina y voy a girar. Mira, ya falló. Está la tracción. Tal vez debe ser parte de... Aquí me voy a regresar. Prácticamente voy a dar la vuelta en U. No viene vehículo. Vamos a pasar aquí al peatón. Y ya no me está fallando, pero está encendido el de tracción. A ver, vamos a llegar al taller, vamos a estacionarnos. Aquí. A ver, vamos a ver. Le vamos a dar aceptar. SP luz continuará a flash hasta que prueba de drive es completo. Si SP luz está encendido sólido, luego prueba de drive fallo debido a componente defectuoso. Comprobación para DTC que podría haber establecido durante prueba de drive. Pues marca SP, pero a mí no me marca ningún testigo SP. Bien, vamos a darle a aceptar. Motor starten, sí. Pise frenos, aunque el vehículo tiene transmisión manual. Gire volante de dirección a la izquierda totalmente. Vamos a girarlo a la izquierda totalmente. Listo. Luego dice y a la derecha totalmente. Y luego a la izquierda totalmente. Y atrás al centro. Ahí está en el centro. Ahora vamos a asomarnos. Si lo pusimos al centro. 2000 years later. Efectivamente está el centro. Ok. Y nos dice pise OK cuando esté hecho. Ok. Listo. El pedal de freno necesita ser presionado antes de proceder
paso próximo, ok. Conduzca vehículo entre 3 y 15 y haga al menos, una vez que al menos 90 grados de ancho, continúe directamente 50 inch giro y luego viene una parada completa. Continúe conducción adelante y si la prueba no pasó, repita este proceso. A ver, un poquito confuso, pero voy a darle 15 millas y 90 una vez que, y haga al menos una vez que es al menos 90 grados de ancho. Siento que es un giro otra vez. Ok, vamos a hacerlo girar. A ver, vamos a arrancarlo otra vez. Allá son más de 15 millas. Vamos a darle los 90 grados que nos pide. Un poco más. Aquí los muchachos corrieron. Ok. Vamos a ver. Luego dice... No, 50 inch. No lo entiendo, pero bueno. Vamos ahorita a hacer los 90 grados. Vamos a dar otros 90 grados. Aquí. 2,000 years later. Y hacemos la parada y ponemos al centro. Le damos aceptar. Está marcando esos testigos. ABS y el freno de estacionamiento. Bien, pues ya no nos indica nada. Ya tardó mucho. Comunicando, espere. Bien, vamos a ver si hay algo. Voy a dar pausa. Vamos a ver qué es lo que pasa porque no inicia aquí nada. Vamos a esperar. 2,000 years later. Amigos, resuelto el problema. Miren, ya no está prendido. Está el de la bolsa de aire. Porque estoy trabajando el carro sin la bolsa. La bolsa está por ahí en algún lado. Y ya, resuelto. Hicimos la configuración como nos muestra el manual y se corrigió. Voy a hacer ahorita otra vez, voy a hacer la simulación para compartirte cómo lo hice. Y obviamente, repito, la bolsa está encendido porque no lo traigo, pero ya está, mira, borradito. Antes caminábamos unas cuantos kilómetros y prendía. Lo podía borrar y listo, según ya no había código, sino más giraba un poco el volante. Bueno, no giraba el volante y no prendía, era al caminar. Me encendía y luego enseguida, pues en un momento lanzaba el código. Entonces vamos a mostrarte cómo lo hicimos, por si tú tienes un problemita también similar en tu taller o te llega una falla, pues la repares. Sale, vamos a ingresar aquí al taller y mira, estoy dando bastantes vueltas y no se activa, ¿no? Antes tantito le daba y se activaba. Bien, amigos, pues por aquí está nuestro taller. Cuando gustes visitarnos en Morelia, Michoacán, Lomas de Santiaguito. Adelante. Precaución siempre, nuestras intermitentes y pues siendo amables con el peatón. Vamos entrando y vamos a hacer el procedimiento y programación como se hizo. Bien. Ok, amigos, pues vamos a hacer el procedimiento. Te tienes que meter aquí en tu equipo. Si tienes uno igual a este, pues bueno. Si no, pues nada más te metes al sistema ABS. No sé por qué no está ahora. Ahí está ya. ABS. Pues aquí yo recomiendo siempre checar códigos y borrar y luego programar. Muchos me dicen que no, pero bueno. Ahorita no tiene ya códigos porque ya está apagadito, ya está reparado. Sale, entonces nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir a la prueba de acción. No, perdón. Primero vamos a leer el flujo de datos para que nos demos cuenta cuál es la forma correcta que debe estar en la posición del ángulo de giro.
aquí está en ceros, ¿sale? A ver, vamos a poner atento por aquí el escáner, si alcanza a ver. Está muy lejos. Un poquito más para acá. Ahí está. Bien, aquí vamos a girarlo a la derecha. Y nos da 500, sin forzarlo, 504. Sale, pero le dimos a la derecha. Ahora vamos a darle a la izquierda. Aquí hago una pausa. Aquí nos damos cuenta cuando quieres alinear, debe estar ahí. Para que pongas tu sujetador de volante, que viene siendo este. Bueno, uno similar. Sale, ahora le vamos a dar a la izquierda. Tomemos el dato, cuánto nos marcó. Soltamos 480. Son diferentes, pero bien. Mientras no pienso que mientras no lo detecte, está bien. Hay unos carros que giran más a la derecha, otros a la izquierda. Sale, entonces, pues así es, amigos, como debe de quedar el vehículo. Cosa que no lo teníamos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Te voy a compartir. Vamos a apagarlo. Vamos a quitar el volante. Vamos a quitar intermitentes. Vamos a quitar el volante. Esto es creo que es un 13, yo creo. Vamos a desconectar este conector blanco. Vale, ya tenemos las bolsas de aire desconectadas. Y obviamente cerciórate siempre, por precaución, que las llantas estén derechas. Vamos a ver. Ahí están derechas las dos llantas. Ya que están derechas, pues bueno. Vamos a quitar el volante. ¿Sale? No costó mucho trabajo retirarlo, y unos que están muy duros. Bien, aquí ¿qué fue lo que pasó? Que nuestro ángulo de giro, por alguna razón, ahorita vamos a checar a ver qué fue lo que pasó. Nuestro ángulo de giro estaba desfasado prácticamente una vuelta. Mira, aquí le voy a dar una vuelta. Y estaba marcando así, ¿te acuerdas? Regresa el video y ahí se ve. Entonces, pues armas la cremallera. Según tú la pones derecha, según tú. Pero en algún momento, aquí el volante no se movió porque estaba aquí nuestro equipo. O sea, aquí no se movió adentro. Abajo, en las cremalleras, perdón, en las bieletas, en algún momento no estaban alineadas. Tanto los mismos grados, la misma distancia izquierda a la derecha. Entonces al ponerlo, ahí estuvo el fallo, ¿no? Que las llantas las pusieron derecha. Imagino cuando pusieron la cremallera, las llantas quedaron hacia la izquierda o hacia la derecha. Y pues llegan, quitan el sujetador de volante, enderezan la llanta, pero pues ya ocurrió que nos marcó el error, ¿sale? Bien, amigos, pues hay que tener mucha precaución. Podemos poner el volante bien, fijarlo, pero allá afuera en la cremallera, si no ponemos atención cómo quitamos y ponemos la misma distancia izquierda o derecha, nos va a dar esto. Y un comentario, mis amigos, aquí hace mucho tiempo, hace demasiado tiempo, nos pasó que no sujetamos el volante y rompimos la pista que va aquí adentro, la tronamos. Entonces tengan precaución cuando giren el volante porque se rompe. No sé si se rompe o no se rompe, esto sí desconozco, pero se rompe esto. Entonces ahorita voy a regresarlo a cero para volver lo vamos a ver, es al revés. Vamos a regresarlo a cero y vamos a poner el volante. Ahí está, listo, mira, está en cero. Ahí está. Ahora sí, aquí con toda confianza puedo poner ya mi volante y puedo girar a la derecha o a la izquierda sin ningún problema. Vamos a hacer un pequeño corte, nos están tocando la ventana. Bien, amigos, pues este es el detalle cuando no tomamos las medidas o el procedimiento, pero pues se nos pasa y pueden ocurrir accidentes. Afortunadamente aquí no pasó. No se nos rompió el mentado, creo que le llaman reloj
Ahorita pongo aquí abajo cómo se llama, voy a investigar bien el nombre exacto. Yo te explico, Israel, cómo se llama y su función. Pon atención, por favor. Clock Spring, resorte de reloj. Función: permite la conexión eléctrica entre los controles del volante, como la bocina, el airbag, y los controles de audio, y el resto del vehículo, mientras se puede girar el volante. Ubicación: dentro del volante, entre el volante y la columna de dirección. Espero Israel me haya explicado y te sirva a ti y los afinautitos que nos acompañan en este video. Gracias. La pista. Y no ocurrió ningún accidente porque pienso yo que es caro. Recuerdo que cuando compramos uno andaba cerca de 4,000 pesos mexicanos. Sale bien, pues entonces ahora vamos a armar. Vamos a poner el volante y te voy a enseñar cómo hacer la configuración también. De una vez para que vaya el paquete completo. Sale, voy a cortar un poco para armar aquí. Bien amigos, ya puse el volante, ya volví a conectar este. Va a ser el de mando de aquí de el volante. Y vamos a hacer el procedimiento, mira. Aquí lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a salir. Vamos a ir a la función especial. Voy a seguir el procedimiento desde aquí arriba. Todo lo que me indique. Sale, leemos. Vamos a aceptar. Leemos. Vamos a aceptar. El freno liberado. Por si es el del pedal o el de estacionamiento, pues lo quitamos. Vamos a aceptar. Checa, empieza a parpadear el volante. Digo, el tablero. ¿Vale? Y nos dice que la inicialización del sensor SP completada. Continúe para finalizar la inicialización del ABS. Aceptar. Sigan las indicaciones. Yo ya lo hice, pero vamos a hacerla juntos otra vez. Ignición de ciclo y pulse OK. Aquí nos dice que salgamos a darle una vuelta. Yo ya se la hice, ya di la vuelta, fueron 15 millas por hora y di los 90 grados, le vamos a aceptar. SP luz continuará flash. Aquí hay un detalle amigos, eso que marca yo nunca lo vi aquí en mi tablero, para que pues no vayan a confundirse ustedes, digan oye pues no me sale a mí, pero yo nunca lo vi en mi tablero, así como dice SP luz continuará flash hasta que prueba de drive es completo. Si SP luz está encendido sólido, luego prueba de drive fallo debido a componente defectuoso. Chances, si estuviera defectuoso tal vez prendería el componente. Yo siento que va a ser este. Hay que investigar bien. ESP. Pero fíjate, si cerramos y abrimos switch. Bueno, ahorita no lo voy a hacer al final. No marca ese foco. Quién sabe en otro vehículo. En los comentarios si a alguien le ha pasado, pues estaría bien que nos lo compartiera, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Motor starter, pues encendido, ¿no? Algo así. Ahí está, le damos a aceptar. Ahora dice, pise frenos, aunque el vehículo tiene transmisión manual, gire volante de dirección a la izquierda totalmente, a la derecha totalmente y luego a la izquierda totalmente y atrás a centro. Pise OK cuando hecho. Ok, vamos a hacerlo. Dice, a la izquierda, vamos a hacerlo. Una vuelta y media. Regresamos, media, una vuelta. Luego le damos a la derecha, una vuelta, media, derecha. Al centro, no, otra vez a la izquierda. Ahí está. Y luego dice al centro, media, una. Aquí es al centro. Ya cuando está hecho, pues no tenemos testigos enfrente ni nada, solo la bolsa de aire porque está desconectada. Vamos a dar a aceptar. Pedal necesita estar presionado, listo. Conduzca el vehículo, ya lo hice yo, pues háganlo ustedes. 15 millas, 90 grados de ancho, continúe 50 inch, giro y luego viene una parada completa, continúe conducción, adelante. Y si la prueba no pasó, repita este proceso. Bien, yo hice esto y pues sí pasó. ¿Por qué? Porque me borró a mí el testigo. ¿Sale? Les vamos a aceptar, se va a quedar como que leyendo,
pero en algún momento se debe de apagar. Miren, empieza a parpadear. Ya nomás es un poquito tardadito. Ya nada más esperan que le dé ok y pues listo. Es todo, amigos. Yo ya lo hice y me quedó. Bien, amigos, pues vamos a armar y vamos a darle una última vuelta. Vamos a armar ahora. Terminar de armar. Amigos, otra cosa que voy a comentarles. Hice varias pruebas para que quedara y esto que ven duró hasta 10-20 minutos y no se quitó. No sé si está fallando mi interfaz, qué ha pasado, pero ya al momento que mejor lo apagué, como lo voy a hacer ahorita, porque se quedó encendido. De todos modos me lo programó o me hizo el ajuste básico, porque miren, se queda así como que mal. Pero en 3 ocasiones sí me puso ok. Por si te pasa eso, insiste un poco. Sale, te paso ese dato. Mira, ahorita no quiere. Sale, entonces, ¿qué hice yo? Pues hago esto. Lo apago. No es cierto, no hice esto. Lo dejé. Bien, mira, en lo que lo armo, lo voy a dejar para que veas qué pasa. No le voy a dar el reset así bruscamente. Lo voy a dejar por aquí. Y mientras voy a terminar de armar. Voy a cerrar switch. Lo voy a dejar abierto para que siga, no pierda comunicación. Y vas a ver la leyenda que pone y cómo se programa. Bien, vamos a armar. Bien, amigos, estamos haciendo la instalación. Ya apretamos es un dado 13. Conectamos nuestras bolsas de aire. Ten cuidado con los seguritos, nos vais a romper. Ahí está. Y bien, para quitar o poner, pues bueno, ahorita para poner vamos a instalarlo. Aquí van 2 tornillos por los lados. Aquí está nuestro orificio aquí, de este lado y del otro lado. A ver si ven mi mano, mi dedo. Ahí vamos a meter, obviamente, vamos a meter los tornillos, que son 2 dieces. Van por aquí, a ver, vamos a ver si se ve aquí. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahí están. Mira, ahí están. Ahí van los 2 tornillos. Entonces vamos ya una vez que está conectado, vamos a ponerlo. Vamos a abrir un poquito la toma. Y listo, ya que está adentro, vamos a ponerle los tornillitos que van de este lado derecho y izquierdo. Vamos a ver aquí. Aquí se ve, mira. Ahí se ve cómo va uno. Ahí vamos a meter uno. Y cuando tú vayas a quitarlo, pues necesitas quitar las tapitas. En esta ocasión no venían las tapitas. Y ahí se ve cómo ahí se ven los tornillos. ¿Sale? Vamos a ponerlos. Bien, amigos, listo, ya lo tenemos instalado. Amigos, ya no grabé lo final, pero se fue ya con el testigo apagado. Si te gustó este tutorial, dale like, comparte para que me ayudes y continuar compartiendo más fallas y reparaciones que llegan al taller. Gracias. De parte de Performance Afinauto Automotriz. Hasta el próximo video.